Espacio que va desde la página 1,1 hasta la 222. El título, como es costumbre en otros códices coptos, va al final de la obra. Dice textualmente, Hechos, praxeis, de Pedro y los 12 apóstoles, aunque se cree que se trata de un añadido posterior. Llama la atención de denominación del apócrifo, cuando en su texto se hace expresa referencia a los 11, p9,20. Sin embargo, hemos de reconocer que el título no hace justicia a su contenido. La misma denominación original de Hechos no significa que tengan nada que ver con los hechos primitivos de Pedro, contenidos en los Actus Vercellenses. Ni siquiera son una obra paralela ni en forma ni en contenido. El mismo Pedro, el apóstol epónimo, no es el centro de la narración, lo es Jesús Litargoel y su mensaje. CF, A Piñero y G. del Cerro, Hechos apócrifos de los apóstoles. Y 524 a 531. Por eso, no comprendo los motivos que han movido a uno de sus editores primeros, como fue M. Krause, para considerar que estos hechos podrían haber formado parte de los primitivos HCHP. Todo empieza con una reunión de los apóstoles en la que Cefas y los demás proyectan la forma de ejecutar el ministerio encomendado por Jesús. Encontraron una nave que zarpaba, en la que se dieron a la vela. Una tempestad los encaminó a una ciudad desconocida. Pedro aparece como relator de los sucesos y es el que pregunta y pide la información necesaria. El texto dice concretamente, yo, Pedro, pregunté el nombre de la ciudad. Pedro, en efecto, es, aquí también, el que llevaba la iniciativa, el que, por ejemplo, buscaba el alojamiento para todos. Encontró a un hombre especial, que al parecer vendía perlas. Yo lo contemplaba, cuenta Pedro, yo pensé que era un habitante de la ciudad. El relato va engarzado con un yo insistente. Los ricos menospreciaban al presunto vendedor de perlas. Los pobres, en cambio, le suplicaban que les mostrara una perla para presumir ante sus conocidos de haberla, por lo menos, contemplado. El misterioso personaje les expresó su intención de regalarles una perla. Mientras los pobres vacilaban, Pedro le rogó que les comunicara su nombre. Mi nombre es Litargoel, le contestó el vendedor de las perlas. El significado etimológico de Litargoel es piedra, brillante, Dios. Sería algo así como la divinidad de piedra brillante. Le prometió mostrarle el camino hacia la ciudad que andaba buscando, a la que solamente podían acceder los que renunciaban a todas las cosas. Pedro le demostró que conocía a Jesús y creía en su nombre. Y continuó interrogando al personaje, que le reveló el nombre de la ciudad, inhabitación o ciudad de las 9 puertas. Los que habiten en esa ciudad, libre de mentiras, conseguirán el reino de los cielos. Pedro llamó a sus compañeros para que fueran con él a habitar la ciudad que Litargoel le había revelado. Fueron capaces de entrar en la ciudad porque habían abandonado todas las cosas siguiendo el consejo del personaje. Vivir en aquella ciudad era una práctica, melec, continuada de la fe. Mientras los apóstoles comentaban cómo se habían librado de todos los peligros del camino, se presentó a ellos Litargoel transformado en médico. Pedro, siempre Pedro, le abordó diciendo, llévanos a la casa de Litargoel. El médico aparente prometió regresar cuando hubiera curado a un enfermo que lo requería. Al volver, se dirigió a Pedro llamándolo por su nombre. Pedro se sintió atemorizado cuando comprobó que aquel médico conocía su nombre. Más todavía cuando le interrogó sobre la persona que le había dado el nombre de Pedro. La respuesta fue pronta y contundente, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Litargoel prorrumpió, yo soy él. Reconóceme, Pedro, fue una revelación en toda regla. Se quitó el vestido con el que se disfrazaba y se reveló a los 11 tal como era. Nosotros, continúa Pedro, nos postramos en tierra y lo adoramos. Eran los ecos de la transfiguración,
en la que también Pedro había ejercido de portavoz de sus condiscípulos. Pedro siguió dialogando con Jesús, que les prometió asistencia en el cumplimiento de su ministerio. A tales promesas respondió Pedro: tú nos enseñaste a renunciar al mundo y a sus pertenencias. Nosotros lo hemos dejado todo por ti. Sobre las cosas que Jesús les recomendaba que repartieran entre los pobres, el Señor se dirigió una vez más a Pedro para recordarle que su nombre es más valioso que cualquier riqueza, así como la sabiduría de Dios es superior al oro, a la plata y las piedras preciosas. Esos eran los bienes que debían entregar a los pobres de la ciudad. Además, les hizo donación de una cajita con toda clase de remedios para curar a los enfermos. El médico hacía partícipes de sus poderes curativos a sus apóstoles. Pedro iba a replicar, pero sintió miedo de interrumpir a Jesús y se encaró con Juan para decirle: habla tú esta vez. Para una vez que Pedro había callado, pasaba la palabra a Juan, que se lamentó de que Jesús les encargara una tarea, la de curar, para la que no estaban preparados. Jesús le contestó que los médicos del mundo podían curar solamente las enfermedades del cuerpo, pero no las del alma. En cambio, las virtudes curativas que los apóstoles poseían tenían también la capacidad de curar las enfermedades del corazón. Les recomendaba igualmente que juzgaran a todos con rectitud para que su ministerio fuera glorificado y para que Jesús y su nombre fuera exaltado en las asambleas. Al amén que ponía fin al relato seguía, como hemos dicho, la expresión: Hechos de Pedro y de los 12 apóstoles. Todas las palabras de la Torá son palabras sublimes y secretos elevados. Rabí Simeón dijo: desgracia para el hombre que dijo que la Torá son los 5 libros pentateucos, la Torá es la palabra de Dios, y que vino para exponer historias según un sentido simple y con palabras profanas. Pues si así fuera, seríamos capaces incluso actualmente de hacer una Torá a partir de palabras profanas que serían extremadamente alabadas y contando historias. En cambio, esta Torá, la cual estamos presentando, es la Torá de los 5 pentateucos, la palabra del Señor, que le dictó a Moisés en medio de no historias cualquiera, sino vivencias que tuvimos con nuestro Dios Todopoderoso. Y esas vivencias dieron para que nuestro Dios, en el momento de que el pueblo se olvidó del Creador y de quien lo sacó de la esclavitud, inmediatamente Dios también dio sentencias. Fuera de mostrar amor a su pueblo que sacó de Egipto, también entonces en la edad la edad de ese símbolo que era Dios, que no era símbolo, perdón, sino que era Dios presente, no en simbolización, sino que se presentaba con fuego, se presentaba con nube, gloria al Señor, en el día cuando había mucho sol, y en las noches con fuego. Entonces ahí es donde nos vamos nosotros a entender de que si Él marca Deuteronomio con maldiciones es porque un pueblo se desvió, un pueblo se rebeló y se era necesario que Dios le diera las leyes del cielo, donde los ángeles del cielo, los querubines y los serafines, las estrellas iluminarias del cielo, los satélites de luz del cielo y todos los gobernantes del cielo, en la divinidad y lo celestial, respetan a Dios y sus leyes. Esas leyes las descendieron ya que había un ángel de los 200 ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles caídos, de los 200 ángeles que habla Enoch, hubieron dos ángeles. Uno descendió aquí solamente a entregar la magia, la brujería, la hechicería y todo lo satánico. Entonces a Dios le era menester poner sus leyes. Y es así, hermanos, como nosotros también en la tierra. Nos toca no callar el pecado del pecador. Amamos el pecador, pero no amamos su pecado. Porque si lo callamos, estamos diciendo que nosotros
somos los delincuentes. Si lo callamos, estamos diciendo que nosotros somos los culpables. Tenemos que divulgar lo que a usted le hagan para que usted muestre quiénes son los culpables. Porque si no, el mundo va a estar andando con que soy la puritana, almas puritanas, y resulta que se están comiendo el mundo por debajo, hombres y mujeres. Entonces a Dios le toca que un pueblo muestre y predique de la verdad, qué es lo malo y qué es lo bueno. Que vamos a recibir muchas pedradas, pero esas piedras nos van a servir para nosotros subir un escalón más. Que nos digan los tontos, los estúpidos, los locos, las bobas, lo que más quieran, que los avispados no entienden la palabra. Entonces andan ignorantes. Que los que son y se creen ser, resulta que dentro no tienen sino un vacío de dolor y de tristeza. Entonces nos estamos yendo a que las palabras más elevadas, si así fuera, las seguiríamos hablando como si fuera unos cuentos, el cuento de Condorito, Plop, las estupideces de un capítulo y otro de cada libro de sonsos. Pero estos libros de los 5 Pentateucos, de la santa y bendita palabra del Señor, son la escritura de Dios. Y si es la escritura de Dios, hermanos, hay que respetarla, hay que amarla y hay que loarla. Porque no es caminar nosotros en este mundo donde estamos viendo todos estos libros. Ay, sí, tiene una... Ay, sí, qué bonito, mire, vea, vea. Ay, mami, ve este cuaderno, ve, ¿te gusta el forro del cuaderno, verdad? Así mismo con la Biblia. Ay, qué Biblia tan bonita. Unas son negras, otras son verdes, otras son rojas. Pero nadie le presta atención a lo que tiene la carátula de afuera, es la que les importa. Pero no lo de adentro. La cargan años y años sin haberla observado, sin haberla leído. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Otros cada que ven ese libro dicen, algún día lo leo. Llegamos a la vejez y nunca lo leímos. Llegamos a la muerte y nunca lo leímos. Desencarnamos y llegamos a la presencia de Dios y nos va a decir, ustedes no se supieron guiar por la Torá. Y ahora lo malo los ha llevado al infierno. Porque soy de vuestro padre el diablo. No os conozco, hacedores de maldad. Un mundo de palabras hermosas que es la Torá, donde cada palabra tiene un misterio. Y este misterio es conocido en nuestros corazones y nuestra mente. Y a medida que lo vamos leyendo, nos vamos capacitando más con las leyes del mundo, del cielo, y dejando las leyes del mundo. Entonces, con ellas, la Torá aparece todas las letras a ser grabadas en la mente y el corazón de los hombres con el dedo de Dios, para que otros hombres digan que estos son historietas, que esas historias ya pasaron. No, es tu propia historia. Tú eres de ese pueblo, Israel, que fue esclavizado y Dios lo tiene en libertad, lo está caminando en esta tierra para libertad. La Torá, pero todas las palabras de la Torá son palabras sublimes y secretos elevados y maravillosos. Qué lindo es servir a Cristo, y qué bello es seguir a Cristo. Gloria al Señor. Elevados. Son secretos elevados. El mundo de arriba y el mundo de abajo son pesados con un mismo peso. Israel abajo y los ángeles superiores arriba. Está escrito respecto a los ángeles superiores. Hace de los soplos sus ángeles y de un fuego ardiente sus servidores. SL 104. 4. En el momento en que descienden, se revisten de los vestidos de este mundo. Y si no se revistieran de un vestido de la naturaleza de este mundo, no podrían permanecer en este mundo y el mundo no los soportaría. Si es así respecto a los ángeles, con cuanta más razón respecto a la Torá que los ha creado y que ha creado todos los mundos que subsisten gracias a ella. 3. Si no se revistiera con vestidos de este mundo cuando desciende a él, el mundo no la podría soportar. Por eso, la historia de la Torá es el vestido de la Torá. El que piense que este vestido es la Torá real y nada más, que muera y que no tenga parte en el mundo por venir. Por eso David dijo, descubre mis ojos y contemplaré las maravillas que provienen de tu Torá.
SL 119, 18, es decir, lo que está bajo los vestidos de la Torá. Si la Torá no se revistiera con vestidos de este mundo cuando desciende a él, el mundo no la podría soportar. Por eso, la historia de la Torá es el vestido de la Torá. Ven y ve. Hay un vestido que todos lo ven, y cuando los estúpidos ven a un hombre con un vestido que les parece hermoso, ya no consideran el resto. Y así es, hermano, lo que los estúpidos miran, la estupidez de los estúpidos que son los ignorantes de esta verdad, de este vestido, con el ojo se quedan viendo el vestido del otro o el vestido de la otra y se quedan elevados, tanto que pierden la conciencia y no consideran el resto, mientras que lo importante de este vestido es el cuerpo y la importancia del cuerpo es el alma. Y del mismo modo, la Torá tiene un cuerpo, son los mandamientos de la Torá. Estos mandamientos de la Torá están en Deuteronomio. Estos mandamientos de la Torá están en la misma Torá. Y hay que despertarlos, que se llaman el cuerpo de la Torá. Y porque son los mandamientos, el cuerpo de la Torá. Y el cuerpo está recubierto de vestidos que son las historias de este mundo. Entonces los estúpidos de este mundo solo consideran los vestidos que es la historia de la Torá. Y estos estúpidos, al considerar solamente la historia de la Torá, se saben la historia de Sansón, se saben la historia de Moisés, se saben la historia de Josué, de Ezequiel, de Zacarías, de Malaquías, de Lucas, de Juan, de Marcos, de todo. Y si me pongo a mencionarle aquí nos vamos a demorar mucho. Entonces, los estúpidos consideran que los vestidos, que es la historia de la Torá y no el resto, no consideran lo que hay debajo de ese vestido. Entonces los que saben más no tienen en cuenta el vestido, sino el cuerpo que está debajo de este vestido. Entonces los sabios servidores del rey de lo alto, los que están de pie sobre la montaña del Sinaí, solo consideran el alma, que es la raíz de todo, la Torá auténtica. Y en el tiempo por venir estarán preparados para considerar el alma de la Torá. Si todos nos pusiéramos de acuerdo a ponerle cuidado al alma y vestir el alma con el alma de la Torá, los sabios servidores del Rey de lo Alto, los que están de pie sobre la montaña del Sinaí, nos van a mirar. Solo consideran el alma, que es la raíz, todo lo de la Torá auténtica. Ven y ve, le dijeron a Moisés. Así incluso en lo alto hay un vestido, hay un cuerpo y un alma del alma. Los cielos y sus ejércitos son el vestido. La asamblea de Israel es un cuerpo que recibe al alma, que es el esplendor de Israel. Por eso es el cuerpo del alma, y el alma de la que hablamos es el esplendor de Israel. Pues es la Torá auténtica, el esplendor de Israel, de cada uno de nosotros, que nos va a iluminar. Y el alma del alma es el santo anciano, el anciano de los días, y todo está encerrado una dentro de la otra. Cada uno de nosotros llevamos al anciano de días cuando llevamos la Torá y la gloria de ella. Desgracia para los malvados, desgracia para los estúpidos, que son estúpidos, son mujeres y hombres, humanidades, que andan en la estupidez de la ceguera espiritual y de la burla, de que solamente ven el vestido, la historia, y se ríen. No mires a quien lleva la Torá de Dios. No mires la vasija de esta que tenemos nosotros los predicadores, que es el barro. No mires si cómo habla, para ti habla feo, o para ti no habla, o para ti esto. No lo mires, mira lo que está dentro de la palabra que lleva el barro. Porque dentro de lo que está saliendo por la boca de ese barro es la palabra de Dios y es Dios mismo. ¿Por qué? Porque eso es el cuerpo del alma, el alma de la que hablamos,
es el esplendor de Israel, que es la Torah auténtica, y el alma del alma es el santo anciano, y todo está encerrado una dentro de la otra. Mi alma está encerrada en el alma de Jehová de los ejércitos, por favor. Así que la desgracia para todos los malvados que dicen que la Torah solo es una historia, según el sentido simple, ya yo me la sé, y que consideran el vestido y no el resto de la Torah. Felices los justos que consideran a la Torah como conviene. El vino solo puede estar en un recipiente, igualmente la Torah también están en un recipiente. El vino usted lo mira y le cautiva para usted probarlo y emborracharse y entorpecerse. Y la Torah también es un atractivo para usted leerlo, y solo que puede permanecer bajo este vestido, y por eso solo hay que tener en cuenta que está debajo de este vestido el poder de Dios, y por eso todos estos significados y todas estas palabras son un vestido. En cada palabra hay un vestido. Gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso, porque el vínculo con Dios es vincularnos a Él, y vincularlo a Él es vincularnos en Él, es vincularlo a Él con nosotros. Hay unos comentarios de Emmanuel Doxe sobre el texto del Zohar, que la Torah no ha venido al mundo para hablarnos, gloria al Señor, de cosas profanas, dice el Zohar. Estos textos son importantes leerlos porque nos muestran cómo debemos leer las escrituras, y también nos muestran qué sentido debemos darles a las santas escrituras. ¿Qué significa el mundo de lo alto y el mundo de abajo? Son pesados con un mismo peso. Y para empezar, tengamos en cuenta que se trata del encuentro entre ángeles e Israel, cuando se encuentran Israel con Moisés y los ángeles del cielo de Dios, no entre ángeles y hombres ordinarios. ¿Y qué es Israel? Son los hombres que no son ordinarios. Es el que ha luchado con el ángel de vida y lo ha vencido. El ángel de la perversidad que te manda a hacerle daño, a envidiar a las demás y aplastarlas, porque te aseguro que Satanás se creía más que Dios. Y toda persona que se cree más que otra es envidiosa, como Satanás. Así que el ángel de vida estuvo todos los días desde Génesis 32, 25 a 32, luchando contra nosotros mientras estemos en esta tierra, bregando cómo nos aplasta, con las dedicatorias que nos hacen cada día otras mujeres, como si fueran amorosamente enamoradas de la persona, que solo ven por esa persona, están tan tragadas que hasta que no la quieren tanto aplastar, que hasta que no la vean en destrucción, Satanás no iba a quedar tranquilo. Y se dio cuenta que no pudo con Dios, que no pudo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el que ha luchado con este ángel malévolo y lo ha vencido. Vaya al Génesis 32, 25 a 32. Al final de la lucha, Israel y el ángel van al mismo paso, tienen el mismo peso. Y si realmente nos encontramos nosotros en esta palabra, los Jacob somos nosotros o Israel peleando contra este ángel malévolo. Queremos ser interlocutores válidos. Para los ángeles es importante que formemos parte del Verus Israel, es decir, de los ángeles que están sobre la tierra. Este modo de considerar a los ángeles está bastante alejado de la imaginación o de la mente imaginaria habitual de los hombres normales o estúpidos. Estúpido les quiere decir el Señor es que andan sin conocimiento, y por ello leen la Torah como si fuera una historia y se ríen y se burlan cuando les llevamos el conocimiento de dentro para afuera, el que cambia del odio al amor, de la persecución a la paz, del afán a la paciencia y a la espera. Entonces Israel es el otro mundo que son los ángeles. Los ángeles están participantes vivamente en cómo nos hacen tropezar a nosotros, porque ellos necesitan hacer su papel.
de piedras de tropiezo, estos ángeles caídos, para hacer perder las almas y llevarlas a la perdición y arrebatarlas de Dios. Y es lo que la persona inteligente y sabia no se entretiene persiguiendo a las otras personas humanas en una estupidez y a los otros estúpidos que van durmiendo y los quieren en su torpeza se empiezan a perseguir unos con otros y no se dan cuenta que hay que pelear la buena batalla es para subir al cielo y que el diablo lo que necesita es entretenerlos aquí en esta tierra para que no tengan el conocimiento del alma fructífera al cielo, de salir de este cuerpo para iluminarse. ¿Qué es Israel? Es el que ha luchado con el ángel de vida y lo ha vencido. La noción de peso alude a algo que conoceremos y no es por experiencia. Se dice, por ejemplo, nadie sabe el espesor de la capa de mugre que nos recubre, excepto el Santo Dios Todopoderoso que la consume, que es el Espíritu Santo. Y nadie conoce el peso de la luz que nos habita, excepto el sabio que la madura en secreto. Marcos 20:41. Nuestro estudio debe darnos el deseo de esta experiencia. Cuando leemos que es su bajada de los ángeles en Sinaí, también debemos de leer de que estos ángeles también están descendiendo a nosotros para revestirse con un vestido de este mundo y hacernos tropezar. Puede ser dentro de personas que te van a tratar de ejecutar y de llevar hasta la perdición, la destrucción o la muerte. Hay que comprender que este vestido es el hombre mismo en su carne. El misterio María indica que la unión de lo que es arriba con lo que está abajo solo puede hacerse por medio de la bendición, y que cuando se dice que sin este vestido el mundo no podría soportar la presencia del ángel, porque se ve el peligro de este encuentro. Es la historia de tú, le dice ti, que se había convertido en un adorador ferviente del gran dragón, por lo que le pedía sin cesar que pudiera verle. Pero cuando el gran dragón se manifestó, Titi huyó atemorizado y aterrorizado. Quizá hubiese sido mejor para nosotros recibir la visita de un israelita que la de un ángel, porque un israelita es carne igual a nosotros. Un ángel es iluminación del cielo, seres de luz, porque podríamos quedar reducidos a cenizas. Por eso el ángel Gabriel le dijo a la Virgen: María, no temas, porque él notó que ella se perturbó, se asustó, porque ya había escuchado de que Dios era temible y el que viera a Dios moriría. La historia, ¿verdad? Aquí le dice el no tema, María, pues has hallado gracia ante Dios, o sea, esa gracia que has hallado no te va a quemar. Te va a dar es un regalo, y he aquí que quedarás preñada y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús, Yahshua, Amasía. Gracias, Señor. Lucas 1:30. Entonces el hombre visitado comienza, que es María, por ser aniquilado por el fuego del ángel. Era aquí que el temor del Señor, seguidamente, el ángel le da las fuerzas necesarias para mantenerse en pie. Entonces se trata pues de casos totalmente excepcionales, casos particulares. El mundo se mantiene en pie gracias a estos sabios que han unido, gloria al Señor, el ángel con Israel. Ellos conocen a los que buscan y pueden visitarlos en el tiempo fijado. Yo creo, como ya he dicho a menudo, que un sabio viene hacia nosotros, pero como siempre, estos personajes vienen a lomos de un asno y tardan mucho tiempo. ¿Cuál es el lomo de un asno? Que vienen en silencio, no se dejan ver, y el tiempo que tardan es en el que usted se demora en verlos, porque los hombres están dormidos.
Se nos enseña pues que la Torá tiene que vestirse con historias, símbolos, leyendas de este mundo. Porque si se mostrara tal como es, el mundo no podría soportarla igualmente. Así que por eso se vistió Cristo, de Cristo. El verbo, la palabra, se llama Cristo. La Torá se vistió como un hombre, se vistió con un cuerpo animal o terrenal. Cristo habló mediante parábolas. En efecto dijo a sus discípulos, os he dicho estas cosas de manera figurada. La hora se acerca en la que ya no os hablaré de manera figurada, sino que os daré abiertamente una respuesta respecto al Padre. Juan 16:25. También por eso les habló en parábolas, pues ven sin ver y escuchan sin escuchar ni comprender. Marcos 13:13. Sigamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y es maravilloso que usted entienda palabra de Dios. La Torá, el Zohar, son importantes tener estos conocimientos, aunque nos digan los tontos. No importa cuánto te griten, no importa cuánto te digan porque eres la mejor estudiante del colegio, de la universidad, de tu barrio y de tu casa. Entre más te trate de menospreciar Satanás, es para que tú lo entiendas personalmente, no como una sátira, sino como un piropo, que tú eres mejor que todos los que te critican, porque la crítica es sufrimiento. Se nos enseña, pues, que la Torá tiene que vestirse con historias, símbolos, leyendas de este mundo, porque si se mostrara tal como es, el mundo no podría soportarla. Igualmente Cristo habló mediante parábolas. En efecto, dijo a sus discípulos, os he dicho estas cosas de manera figurada. La hora se acerca en la que ya no os hablaré de manera figurada, sino que os daré abiertamente una respuesta respecto al Padre. JN 16:25. Y también, por eso les habló en parábolas, pues ven sin ver, escuchan sin escuchar ni comprender. MT 13:13. O incluso, a vosotros se os da el misterio del reino de Dios, pero para los de fuera, se da en parábolas. MC 4:11. Cristo siempre hablaba a la multitud mediante parábolas, y abiertamente a los discípulos dentro de la casa, y eso a fin de dejar a Dios el cuidado de escoger a quien revela sus misterios. Aquel que diga que no será escogido es un blasfemo, pues pronuncia una palabra falsa sobre la Torá. Louis Catiaux escribía, el que prejuzga la elección de Dios, se separa del amor de su Señor. MR 12:1. Hay que tener la esperanza de la salvación, es decir, esperar ser escogido por Dios. Si la Escritura se presentara a nosotros tal como es en los cielos, no podríamos soportarla. Existe, pues, una cierta indiscreción en descubrir estas maravillas, de aquí la inscripción que se hallaba en el templo de Atenea en Sais. Soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, y mi velo jamás lo ha levantado ningún mortal. El fruto que he engendrado es el sol. 6. A propósito de este velo, leemos lo siguiente: Jesús gritó con voz fuerte y entregó su espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se rompieron, las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que dormían se despertaron. MT 27:50 y 51. Entonces fue cuando Este MT 27, que es Mateo 27:50, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús saliendo, gloria al Señor Jesús, dijo, dando un fuerte grito, expiró. ¿Ya? El duelo por Jesús. La cortina del templo se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas, se abrieron los monumentos.
Aquí entonces estamos diciendo, llegó entonces a la revelación para los discípulos de Cristo. Este es el descubrimiento de las cortinas del templo. Cuando llegó la revelación para los discípulos de Cristo. Es como jugar Es con como los jugar datos, con los dados trucados. Siempre leemos los textos en el mal porque los sentido. datos son como dados. ¿Por qué estudiarlos entonces? ¿Para Porque qué? este estudio alimenta nuestra plegaria, nuestro deseo de conocer el secreto. No hay que intentar conocerlo mediante la astucia. Que nuestro estudio sea protréptico, es decir, una exhortación a la sabiduría. ¿Y cuáles son las condiciones para obtener esta elección? Creo que de entrada hay que tener el deseo de pureza y en segundo lugar tener un corazón generoso. Y la verdad que si no tenemos un corazón generoso, Alá no da la sabiduría sino a los que tienen corazón puro y corazón generoso. El Corán 28:14 dice, es lo que encontramos en el libro de los Proverbios, guarda tu corazón más que cualquier otra cosa. Alá no da sabiduría sino a los que tienen corazón puro, dice el Corán 28:14. Y Proverbios 4:27 dice, en lo que encontramos también en este libro, guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, pues de él nacen los manantiales de la vida, hermanos. Sea manantiales para muerte, con sus persecuciones, o sea manantiales para vida. Y en nuestro estudio que nos estamos protegiendo en él, cuando queremos profundizar con la Torá y el conocimiento de Dios, en esta búsqueda de Dios hay también una actitud de abandono. Nos abandonamos de sí mismos para que después de haber rogado mucho debemos reposar a fin de que la reacción pueda darse. Este abandono consiste en dejarnos guiar y dar gracias a Dios por todo lo que viene. Es ponernos totalmente nuestros asuntos en manos del Señor. Es nuestro jefe, el Redentor, es nuestro patrón, después aún siendo nuestro Padre. Esta idea de abandono se encuentra, por ejemplo, en abandónate en Él, espera con paciencia y ten paz. Porque en el esicasno, que forma parte de la tradición de la Iglesia de Oriente o en Occidente, con el molinismos y el quietismos, que así habla, gloria al Señor, el texto nos enseña que los mandamientos son el cuerpo de la Torá. Entonces en el quietismo, reposados, que está oculto bajo los vestidos de la historia de este mundo, conocer el alma de los mandamientos es conocer la Torá. Por ello está dicho, amar a Dios por sobre todas las cosas es conocer el alma de la Torá. ¿Por qué vas a conocerte a ti mismo conociendo ese amor en ti de Dios, para en vez de transportar en este barco maldad y destrucción y explosión de armas polvorientas de destrucción, en esta misma barca vas a recoger los desdichados, los destruidos por otros, para ayudarles a subir a ese cielo? Entonces por ello está dicho que aquel que cumple perfectamente un solo mandamiento, los cumple todos. Y que el más importante de entre todos ellos es el estudio de la Torá. Porque el estudio de la Torá es usted estudiar el amor. El amor es la Torá. El amor es Yahshua. El amor es el verbo, la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, el verbo, la palabra, que descendió por nosotros, mandó a su Hijo unigénito, lo hizo un Hijo. La Torá es el Hijo de Dios. Es el verbo, la palabra. O digámoslo de otra manera, la Torá, Yahshua, Jesucristo, es el soplo de Dios a la tierra para nosotros. Es el soplo de vida que nos da. Es el respirar de Dios sobre nosotros. Torá. Entonces aquellos que, por ejemplo, respetaron al mandamiento del reposo dominical, no sufrirán jamás ningún daño. Rabí Hillel resumía todo el judaísmo al decir: no hagas a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que te hicieran a ti.
He aquí que toda la Torá es esto: el amor, la tolerancia y el respeto. El amor, el que tiene amor, respeta y tolera. El resto solo es un comentario de estudio. Entonces, del mismo modo, Jesús respondió a los fariseos que le preguntaban cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y aquí dice Yahshua a Mashiach: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, que es el más grande y el primer mandamiento. Pero el segundo es parecido: amarás a tu prójimo, o sea, vuélvete a ti, mírate a ti mismo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Estás entendiendo hasta allí? Pues vamos a otra parte. En efecto, todo procede de una única alma, y el que la posee no necesita libros, porque él mismo es el mandamiento. Llegado a este estado, el hombre está totalmente liberado. Se comprende porque este don es dado tan raramente, gloria al Señor, necesita de alguien que esté en completo acuerdo con el universo, a fin de no molestar la economía del mundo. ¿Cómo se molesta la economía del mundo, hermanos? Vamos, el Zohar nos enseña también que los sabios servidores del rey, afectar la economía es cuando usted no es servidora, sino perseguidora. Así que los servidores del rey son sabios en el sentido que no persiguen, no dañan, no destruyen. Estaban de pie sobre la montaña del Sinaí, consideraban solo el alma, que es la raíz de todo. Entonces la Torá real, en el mundo por venir, serán invitados a considerar el alma del alma de la Torá. Entonces, en el mensaje reencontrado encontramos lo siguiente: la sabiduría y la santidad en Dios no dependen ni de las opciones mundanas, ni de las obediencias generales, ni particulares, ni de los ritos figurativos, ni de las situaciones sociales, ni de los patriarcas, ni de las religiones, ni del número de mujeres o hijos, ni de la cantidad de bienes, sino más bien del conocimiento de la causa primera del efecto íntimo, Dios en nosotros. Aquí estamos entonces en el libro de Marcos, gloria al Señor, y nos dice así la palabra de Dios 17, 16, Marcos, ¿dónde te encuentras, Marquitos? Ya te encontré, gloria al Señor, y dice que te encontré, pero por jugar, 17 al Señor con mi Padre. Es maravilloso cuando se habla de la Torá y de la palabra de Dios, y que entendemos que sus mensajes son para bien de todos nosotros, no es para mal. El 17-16 nos dice a nosotros que en la manifestación de Dios la causa primera es la natividad y el efecto íntimo último en la resurrección. Pero hay alguna cosa antes, después de esto. Leemos en el libro del profeta Isaías lo siguiente: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime o elevado, gloria al Señor, y los pliegues de su vestido llenaban el templo. Los serafines estaban encima, 6 alas tenían cada uno, con 2 ocultaban su cara, con 2 ocultaban sus pies y con 2 volaban. En una carta dirigida al Papa Damasco, San Jerónimo escribió lo siguiente: respecto a ello, con 2 alas ocultaban su cara y con 2 ocultaban sus pies, y con 2 volaban, no ocultaban su cara sino la de Dios, quien en efecto puede conocer su origen, lo que era en la eternidad antes de que se creara el mundo, y con 2 ocultaban sus pies. Tampoco los suyos tampoco los suyos, sino los de Dios. Ocultaban los pies de Dios estos ángeles, quien en efecto puede ver su fin, que sucederá después de la consumación de los siglos. Con 2 volaban,
pongámosle cuidado, solo conocemos lo que está en medio, que no está descubierto por la lectura de la escritura. En el mensaje reencontrado encontramos también que el fin es como el principio, pero en medio dos iluminan la plegaria, la estrella, la piedra de Marcos 1:2. En la traducción aramea de la continuación del versículo de Isaías, y se respondían entre sí, está dicho, y uno recibía del otro, indicando que se trataba de un maestro y un discípulo, que se transmiten uno al otro la santidad del Señor, uno a otro las revelaciones que nos hace Dios en cada lectura de su Torá, y uno recibía del otro, indicando que se trata de un maestro que es la Torá, el libro, y nosotros que recibimos y también tenemos testificación de que Dios se nos presenta vivamente, el discípulo y el maestro. Entonces se transmite uno al otro la santidad del Señor, de donde viene la continuación del versículo, y decían santo, santo, santo. Santo se trata del Señor, tiempos mesiánicos, donde nuestro Dios Todopoderoso lo tenemos en conocimiento cuando leemos la Torá. La identidad es un misterio que haría una gran película de arqueología esotérica de alto presupuesto. Misterioso autor de una serie de textos que dieron a luz a una tradición, el hermetismo, y que fueron incorporados al esoterismo de los tres grandes monoteísmos y de las más diversas escuelas iniciáticas. El origen del tres veces grande Hermes se pierde entre la leyenda y el polvo del tiempo. De Dios, y fue conocido como el mensajero de Dios. Esto nos llevará a hacer interesantes conexiones, en la segunda parte de este ensayo, en torno a la relación entre Hermes y los ángeles de la tradición judía, y su vínculo con Enoc y Moisés. Sigamos con las versiones antiguas. Otra importante referencia es la del historiador judío Flavio Josefo, quien en el siglo I después de Cristo escribió: ellos, los hijos de Ces, fueron también los inventores de un tipo peculiar de conocimiento que se ocupa con los cuerpos celestes, y su orden. Y para que sus invenciones no desaparecieran antes de que fueran suficientemente conocidas, bajo la predicción de Adán de que el mundo sería destruido una vez por el fuego, y otra por la violencia del agua, hicieron dos pilares, uno de ladrillo y el otro de piedra. Inscribieron sus conocimientos en ambos de tal forma que si el pilar de ladrillo fuera destruido por el diluvio, el pilar de piedra permaneciera y la humanidad pudiera conocer lo que sabían, y también informarles que había otro pilar, erigido por ellos. Esto permanece en la tierra de Sidiat, Egipto, hasta nuestros días, traducción de William Weston. Setos es, según el Génesis, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido para reemplazar a Abel y según la tradición depositario del conocimiento esotérico. En el Zohar, libro del esplendor, se dice que Ces es el ancestro de todas las generaciones de tzadikim. Los tzadikim son los justos, los sabios. Mead critica a Flavio Josefo por incrustar a Hermes en la genealogía de la religión judía. Pero lo mismo podemos hacer e incrustar a Adán en la visión hermética que se expone en el Poimandres, del hombre arquetípico o antropos, el cual es una imagen del universo en su totalidad, mismo que también será tomado por la Cábala. Entrando en lo más profundo del misterio, quizás podamos encontrar una pista en la misma tradición cabalista. Nos dice Mendel Pejol que en algunos textos cabalistas se menciona que Adán, antes de ser expulsado del jardín del Edén, fue instruido por los ángeles. Se dice que atendió un colegio celestial por el espíritu del mundo. Es posible que exista un no lugar en el que se le mostraron los secretos del universo. Esto nos coloca en un paradigma de conocimiento muy distinto al que predomina actualmente, en el que se cree que progresamos hacia un conocimiento en el futuro que nunca ha sido aprendido por la mente. La tradición antigua, como sugiere Platón con su dictum, aprender es recordar,
consideraba que el hombre en su origen, ya sea a través de facultades perceptivas que hoy en día yacen veladas o por la asistencia de mensajeros divinos, fue depositario de la doctrina universal, lo que en la tabla esmeralda, atribuida también a Hermes Trismegisto, se expresa así: lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Esto, en gran medida, es lo que habría estado celosamente guardado en las estelas de Hermes, un conocimiento que de perderse sería más que trágico para las generaciones futuras, que andarían extraviadas en el mundo sin reconocer su conexión con el cosmos y su origen divino. En la segunda parte de este ensayo seguiremos explorando el misterio de las inscripciones de Tot en relación a las columnas de Hércules y Atlas. Investigaremos también el origen misterioso de la tabla esmeralda y el misterioso personaje de Linas Apolonio de Tiana. Veremos cómo autores más recientes, como Paracelso, han entendido y vinculado los jeroglíficos de Totermes con la alquimia y la religión judeocristiana, y también compararemos estos pilares con los pilares del templo de Salomón y con los del templo masónico. Con esto último cerraremos. Nos dice el último gran estudioso del esoterismo que tuvimos en lengua española, Federico González. En el antiguo manuscrito masónico Coke, circa 1.400 de la Biblioteca Británica, se lee en los párrafos 281 a 326 que toda la sabiduría antediluviana fue escrita en dos grandes columnas. Después del diluvio de Noé, una de ellas fue descubierta por Pitágoras, la otra por Hermes el filósofo, los cuales se dedicaron a enseñar los textos allí grabados. Esto se encuentra en perfecta concordancia con lo atestiguado por una leyenda egipcia, de la que ya daba cuenta Manetón según el mismo Coque, vinculada también con Hermes, de su boca. Salmos 33, 6. Si existe alguna obra desacreditada, ciertamente es la alcuimia. El Tratado Áureo de Hermes Trismegisto. 30 de marzo de 2020. Alquimia. Emmanuel de Auborst prologó y publicó este fragmento anónimo, atribuido a Hermes, sobre el arte de la alquimia en el libro El hilo de Penélope II, con una breve introducción. Lo acompañan imágenes del libro Alchemiae Hebri Arabis. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el soplo de su boca. Salmos 33, 6. Si existe alguna obra desacreditada, ciertamente es la alquimia. Su práctica y estudio a menudo son considerados un retraso cultural. Juzgarla así es ignorar de manera manifiesta la abundancia y las maravillas de la antigua alquimia. Desde hace aproximadamente 20 años, se ha llevado a cabo un esfuerzo patente para reeditar algunas de aquellas obras, esfuerzo irrisorio respecto a la prolijidad de esta literatura olvidada. ¿Eran todos nuestros ancestros unos ignorantes dotados de un espíritu quimérico? Al contrario, la lectura de dichos libros antiguos nos revela la existencia de espíritus refinados, profundos y de una erudición muy superior a la nuestra. Si existe alguna obra desacreditada, es la alquimia. Su práctica y estudio a menudo son considerados un retraso cultural. Juzgarla así es ignorar la abundancia y las maravillas de la antigua alquimia. También para estos hombres la experiencia sensible estaba en la base del saber. Eran materialistas que se guardaban mucho de soñar la materia. Si la alquimia ya era conocida en la antigüedad y los chinos la practicaban varios siglos antes del nacimiento de Jesús, ¿cómo podemos imaginar que los hombres, siempre y en cualquier lugar, se hayan equivocado durante milenios, y que nuestros padres, entregados a prácticas siempre engañosas, hayan tomado las tinieblas de la ignorancia por la luz de la verdad? ¿No seremos nosotros quienes, al contrario, en los más profundos y reservados ámbitos de la ciencia, nos hemos vuelto incultos y groseros? Dicha opinión tiene sus seguidores, pero son poco propensos a la publicidad. Su torre de marfil les basta. Fue en Estrasburgo, en 1659, donde se publicaron los primeros tomos del Theatrum Chemicum, magnífico compendio de 200 tratados de alquimia redactados o traducidos del alemán o del francés al latín por el erudito Jacques Hellman.
El último tomo apareció en 1661. En el tomo cuarto del Theatrum Chemicum encontramos un tratado atribuido a Hermes, el Tratado de Oro del Secreto de la Piedra Física, en 7 capítulos, ilustrado en nuestros días con escolios de un autor anónimo. 2. La referencia al escoliasta indica que el Tratado de Hermes era conocido en los más remotos tiempos. Una primera edición de los escolios había tenido lugar ya en Leipzig en 1610. En él se leía lo siguiente: si con este libro uno no se vuelve sabio, ¿cómo podría volverse sabio con otro? Pues sería difícil hoy en día encontrar otro libro similar. La referencia al escoliasta indica que el Tratado de Hermes era conocido en los más remotos tiempos. ¿Quién fue el autor de estos escolios? ¿Acaso el autor de la edición de 1610 fue nuestro compatriota que se ocultó bajo el nombre de Nocius? No sabemos nada de ello. El llorado Claude de Ige nos recuerda, a propósito de la memoria de los adeptos, que sus meras huellas históricas constituyen el enigma de su leyenda y la incertidumbre de su identidad. 4. Por lo demás, los escritos subsisten. Nos corresponde darlos a conocer. A continuación, proponemos una traducción del octavo escolio del capítulo primero. En él se enseña la necesidad de una armonía entre el discípulo y la naturaleza exterior. La naturaleza hace uso de ella de la misma manera en todas sus producciones. Para emprender la gran obra de la regeneración física, el discípulo debe volver a ser alumno de esta naturaleza que da lecciones y que no recibe ninguna. No habiendo encontrado en sí mismo las raíces minerales, dice el escoliasta, sería vano buscarlas en el exterior. Aquí es donde la famosa recomendación de los antiguos adquiere todo su sentido: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Existe pues como una simpatía entre las raíces minerales y la constitución del hombre. Este es un microcosmos. ¿Cómo se podría plantar en él la medicina si no hubiera en su constitución física cierta simpatía con la naturaleza de los metales? Con todo concuerdo, podría ser una hermosa divisa, que antaño fue la de un humilde buscador. Para emprender la gran obra de la regeneración física, el discípulo debe volver a ser alumno de esta naturaleza que da lecciones y que no recibe ninguna. Pero adentrémonos más en la intención de los alquimistas de nuestro occidente cristiano, donde la alquimia es la ciencia de los elegidos que será revelada de forma universal en el día del juicio, piedra de toque, de la obra, 5, de cada uno. Entonces, el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde el comienzo. 6, 7. Encontramos de nuevo este mismo principio en otro pasaje del mismo Evangelio a propósito de un versículo de los Salmos. Abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas ocultas desde el comienzo. 8. Los discípulos de la Cábala coínica dicen que este famoso comienzo es aquel del que habló el sabio Moisés al principio del Génesis, el de la gran obra de la creación, ocultado de edad en edad y revelado en parábolas, figuras y enigmas. Esta gran obra es un secreto, una herencia que no será manifestada a todos más que en el último día. Los herederos son los hijos de Abraham. Vendrán de todas partes, del norte y del sur, de oriente y de occidente para participar en el banquete. Habrán brillado en las tinieblas del mundo como los astros terrestres cuyo resplandor no fue visible más que a los ángeles de Dios. Forman el ejército del que el Mesías, el Verbo encarnado, es el Señor. Esta gran obra es un secreto, una herencia que no será manifestada a todos más que en el último día. Los herederos son los hijos de Abraham. Hermetis Trismegisti Tractatus Aureus. He aquí que te he enseñado lo que estaba oculto, pues la obra está contigo y junto a ti. Si lo captas y lo guardas interiormente, podrás llevarlo contigo por tierra y por mar. Octavo escolio del capítulo primero. Él confía a sus hijos el secreto de la obra y con esta palabra, he aquí, nos indica claramente que en la explicación del arte muy noble y secretísimo. Geber,
Morieno y los demás filósofos recomiendan a los discípulos del arte que busquen en sí mismos las raíces minerales. Por esta razón dicen, en lo sucesivo, conociendo los principios de tu nacimiento, la semilla o materia prima de la que está compuesta, la piedra ya no te será ocultada. Esta frase parecerá, desde luego, absurda al hombre grosero que ignora los arcanos naturales, pues será incapaz de imaginar en su cerebro cualquier similitud ni parentesco entre la semilla del hombre, que es animada, y los cuerpos llamados inanimados según la opinión de ciertos ignorantes de los metales y las piedras. Pero si te sacara junto con Abraham de tu morada mugrienta y corporal y te llevara a contemplar los astros espirituales que reposan ocultos en todas las cosas, ya no serías tan reacio a nuestra sentencia, sino que, muy al contrario, penetrarías en ella a pies juntillas. Abre pues los ojos y considera nuestro cielo filosófico midíficamente adornado por una multitud infinita de estrellas. Como podrás observar, los cuerpos astrales del firmamento superior no difieren de los demás más que por una superioridad de tamaño y de resplandor luminoso. Sin embargo, en el universo todos están formados por una sola y única materia purísima, diáfana y transparente. Todos los cuerpos de este mundo inferior parecen diferir mucho entre sí debido a su aspecto exterior. No obstante, si los consideramos a todos de forma intrínseca, veremos que todos proceden primitivamente del mismo principio o primer antes. Todos los cuerpos de este mundo inferior parecen diferir mucho entre sí debido a su aspecto exterior. No obstante, si los consideramos a todos de forma intrínseca, veremos que todos proceden primitivamente del mismo principio. Según Salomón 9, este principio interno no es nada más que cierta materia invisible, 10, de la que el globo terrestre ha sido formado, o según San Juan Evangelista, el verbo por el que todas las cosas fueron hechas y sin el cual no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Punto 11. Pero, replicarás, si el verbo es el principio de todas las cosas según el testimonio de la Escritura, al ser este mismo verbo inmortal permanecerá eternamente. Por eso no hay que buscarlo ni perseguirlo en los cuerpos sublunares y corruptibles, pues están todos destinados a la muerte, la inestabilidad y la desaparición. He aquí una breve y concisa respuesta a tu objeción. Todas las cosas creadas por el Verbo eran excelentes, es decir, provistas por Dios de una perfección de beatitud totales, pero a causa de la prevaricación de Adán, la tierra fue también maldita, la muerte fue introducida en el mundo entero y no hay nada en el que no haya sido despojado y privado de esta perfección primitiva y que no esté, por consiguiente, expuesto a la muerte. Apiadado de su criatura, el Todopoderoso quiso liberarla de la muerte para restablecerla en el reino de la vida y envió este mismo Verbo que es su luz y vida al mundo, y así regeneró el mundo por segunda vez por este Verbo. El único donador y regenerador de vida siempre es el mismo Dios, fuera del cual no hay esperanza de salvación. Por esta regeneración una criatura nueva es hecha. Las cosas antiguas han pasado y he aquí que son hechas todas las cosas nuevas. 12. Por tanto, no debemos considerar este verbo según la criatura antigua, sino según la nueva. No conocemos a nadie según la carne, es decir, la criatura antigua, sino según el Espíritu, la criatura nueva. Así como Cristo habita de forma invisible en quienes Él ha regenerado, sin manifestarse en este mundo sino en el otro, así también el verbo de regeneración es inherente a todas las cosas, pero de forma invisible. No puede manifestarse en los cuerpos mugrientos y elementales si no son reducidos a quinta esencia, es decir, a naturaleza celeste y astral. Este verbo de regeneración es pues la semilla de la promesa o cielo de los filósofos, que brilla con todo el resplandor de los astros luminosos. Abraham fue llevado a verlo en contemplación. El verbo de regeneración es inherente a todas las cosas, pero de forma invisible. No puede manifestarse en los cuerpos mugrientos y elementales si no son reducidos a quinta esencia, es decir, a naturaleza celeste y astral. Quien quiera ver pues este cielo nuestro, lo cual puede hacerse si se considera al doble Salvador respecto al mundo menor y al mundo mayor, puesto que es el mismo Dios quien opera todo en todos, deberá rechazar sus ojos adánicos, es decir, carnales, los cuales en su adormecimiento solo nos permiten ver las cosas externas y corruptibles,
y deberá recibir de la creación nueva los órganos espirituales de la vista. Este reconocerá fácilmente que no hay más que un autor de todo este mundo, tanto creado como regenerado, un solo artesano y realizador de todas las cosas, un principio, un ser primero que nunca se separa de la naturaleza, sino que, mejor dicho, la vuelve a purgar de su corrupción y mancha, la revivifica y la vuelve a conducir a la primitiva libertad de la perfección. No debe sorprenderte, pues si las cosas sometidas a la muerte despojan a la antigua criatura de su forma y parecen reducidas a nada. La muerte es, efectivamente, el principio de la vida, y solo es el viejo cuerpo adánico el que muere, pero el espíritu de la nueva criatura recreada se fabrica un cuerpo mucho más noble y glorioso que el antiguo. Sin duda alguna, lo que se siembra no vivifica si previamente no muere. Sembrado en la corrupción resucita en la incorruptibilidad, sembrado en la ignominia, resucita en la gloria, sembrado en la imperfección, resucita en la virtud. 13. Y Hermes nos dice en la tabla de Esmeralda que todas estas cosas son hechas por meditación de uno. Efectivamente, el mismo Dios que dijo, morirás, también dijo, serás salvado. Por tanto, la muerte y la vida recibieron del mismo verbo de Dios la fuerza y la potencia de operar. Cualquier palabra que procede de la boca de Dios es pues esencial. Por tanto, no es un espíritu o un soplo evanescente y vano como piensan de forma muy perniciosa muchos ignorantes e impíos en su incredulidad. Mis palabras, dice Cristo mismo nuestro Salvador, son espíritu y vida, es decir, semilla sustancial esencial de la nueva criatura, y quien cree en ella es salvado, es unido esencialmente y conglutinado con Cristo, al igual que la cabeza con los miembros, es decir, como Cristo y la Iglesia son dos en una misma carne. Quien no cree permanece en el pecado y al ser la muerte el salario del pecado, todo incrédulo está ya juzgado, condenado por el verbo, y muere de muerte eterna. Así como la salvación del hombre depende del único conocimiento de Cristo y de la verdadera fe en Él, puesto que es el único y solo Salvador del microcosmos, así también, es plenamente necesario que el verdadero filósofo conozca al Salvador del macrocosmos. Es el cielo de los filósofos o verbo de regeneración, no es más que uno solo difundido en todo el mundo, en todas las cosas. Lo hallamos en los cuerpos de los animales, de los hombres, de los brutos, de las plantas, de los árboles, de los frutos, de los metales, minerales y piedras. Mis palabras, dice Cristo, son espíritu y vida, es decir, semilla sustancial esencial de la nueva criatura, y quien cree en ella es salvado, es unido esencialmente y conglutinado con Cristo, al igual que la cabeza con los miembros. Por tanto, si has conocido una sola vez esta cosa única y si la ocultas en lo más secreto e íntimo de tu corazón, podrás llevarla contigo secretamente y con toda seguridad a todas partes donde vayas, sea por mar o por tierra, o abrirte un camino a través de las rocas o los fuegos. Notas. 1. Este artículo fue escrito en 1979. N. de la T. 2. Hermetis Trismegisti Tractatus Aureus de Lapidis Physisi Secreto, in capitula septem divisus, nunc vero audam anonimo cholis illustratus, enterrum chemicum, Argentorati, Estrasburgo, 1659, T4, pp 592 y si. 3. Hermetis Trismegisti vere Tractatus Aureus de Lapide Philosophi Secreto in capitula septem divisus nunc vero audam anonimo cholis tam exquisite teciot illustratus, ut qui ex hoc libro non sapiat, exalio vix sapere poterit, similis vic vix odie reperitur. Tandem opere et studio domini nosi belgi, utra. MDCX in luce meditus, Lipsic, 1610. Para más detalles, véase Ferguson, Biblioteca Chemica, Teddy, ed. Holland Press, Londres, 1954. No hemos conseguido encontrar ningún rastro de una edición más antigua del Tractatus Aureus, separada de los escorios. 4. CDIG, Nouvelle Assemblée des Philosophes Chimiques, Apercus sur le Grano Obre, Prefacio de Eugene Cancelier, ed. Derby Libres,
París, 1972, p. 7, obra muy útil. 5. Y Corintios 3, 13. La obra de cada uno, la obra del comienzo, relatada por el sabio Moisés en el capítulo 1 del Génesis. 6. En griego, katabole. La palabra griega katabole puede significar también fundamento. Vulgata, a constitutione mundi. 7. Mateo 25, 34. 8. Mateo 13, 35. Véase Salmos 62, 2. La palabra archi, principio, comienzo, en la traducción de los 70 del Salmo en cuestión, se ha convertido en la cita de Mateo, en katabole. El mundo verdaderamente no ha sido fundado ni constituido sino a partir del don de la Torá o don de Dios. 9. Véase Sabiduría 11, 17. 10. Ciertos traductores de la Biblia, como Crampon, traducen materia informe. 11. Véase Juan 1, 3. 12. Véase 2 Corintios v, 17. 13. Véase y Corintios 15, 42 y 5. Información libro. Artículos relacionados. El lugar de la visión. Henry Corbin. La eterna sabiduría. Heinrich Conrad. Introducción a la alquimia interior según el taoísmo. C.G. Jung, El círculo Eranos y la alquimia. El libro de las figuras cuyo nombre significa Hermes, el 3 veces más grande. También es el nombre griego del dios egipcio de la sabiduría y la escritura, Tot. Se le consideraba un antiguo profeta que revelaba conocimientos secretos al hombre, y es la figura central del hermetismo. En la antigüedad se le atribuyó todo tipo de hermetismo, textos prácticos sobre alquimia, magia y astrología, pero también textos místicos que debían conducir a la adquisición de la gnosis, como el Corpus Hermeticum y el Asclepion. La tabla esmeralda es un texto breve y críptico que inspiró a los alquimistas. Según la leyenda popular, fue escrito por el mítico Hermes Trismegisto, pero hay otras historias sobre su origen. Todavía no se sabe si la tabla de esmeralda es un producto de la antigüedad o si fue escrita a principios de la Edad Media. La afirmación más famosa que puede rastrearse en este texto es como es arriba, es abajo, que encuentra eco en los puntos de vista de la alquimia, la magia y la astrología occidental. Estas tres ciencias antiguas parten de la unidad y la conexión de las cosas de arriba, el macrocosmos, y de abajo, el microcosmos, nuestra tierra y la vida en la tierra. La iconografía de, por ejemplo, la carta del tarot Rider-Waite del mago también parece estar inspirada en la tabla esmeralda. También en la Edad Media aparecieron textos ocultistas en países árabes y europeos con el nombre de Hermes Trismegisto, como el Picatrix, Turba Philosophorum y el Mesa Esmeralda. Esto le convirtió en una figura importante en el renacimiento del esoterismo a principios de la época moderna. Se supone entonces que fue contemporáneo de Moisés y que fue una importante fuente de conocimiento para profetas y filósofos como Zoroastro, Orfeo y Platón. Trismegisto es más conocido por su axioma de la tabla de esmeralda, como es arriba, es abajo, en referencia a la igualdad del cielo y la tierra, del microcosmos y el macrocosmos. Este axioma hermético es un principio que también sostienen la teosofía y el movimiento de la nueva era. Leyendas de la Mesa Esmeralda. Se dice que la tabla de esmeralda es una tabla de esmeralda o piedra verde en la que están grabados los secretos del universo. La fuente de la tabla esmeralda original no está clara, por lo que está rodeada de leyendas. La historia más común afirma que la mesa se encontró en una tumba hueca bajo la estatua de Hermes en Tiana, agarrada por las manos del propio cadáver de Hermes Trismegisto. Y el creador de la tabla de esmeralda aparece en el mito como el dios egipcio Tot, a quien Armando May escribe, dividió su conocimiento en 42 placas de esmeralda, con las que codificó los grandes principios científicos que rigen el universo. Cuenta la leyenda que, tras la caída de los dioses, las tablas herméticas fueron hábilmente escondidas para que ningún hombre pudiera encontrarlas.
Solo Thoth pudo encontrar el misterioso libro a su regreso a esa dimensión. Otra leyenda sugiere que fue el tercer hijo de Adán y Eva, Seth, quien lo escribió originalmente. Otros creían que la tabla se guardaba en el Arca de la Alianza. Algunos incluso afirman que la fuente original de la tabla esmeralda no es otra que la legendaria ciudad de la Atlántida. Aunque se han hecho varias afirmaciones sobre el origen de la tabla esmeralda, hasta la fecha no se han encontrado pruebas verificables que las respalden. La fuente más antigua documentada del texto de la tabla de esmeralda es el Kitab Sir al-Aliki, libro del secreto de la creación y el arte de la naturaleza, que era a su vez una recopilación de obras anteriores. Se trata de una obra árabe escrita en el siglo VIII después de Cristo y atribuida a Baliñas o Pseudo Apolonio de Tiana. Es Baliñas quien nos cuenta la historia de cómo descubrió la tabla esmeralda en la tumba derrumbada. Basándose en esta obra árabe, algunos creen que la tabla de esmeralda fue también un texto árabe y que se escribió entre los siglos V y VIII después de Cristo, y no una obra antigua como muchos afirman. Aunque Baliñas afirmó que la tabla de esmeralda estaba escrita originalmente en griego, el documento original que supuestamente poseía ya no existe, si es que existe. Algunos dicen que se quemó en la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, la versión del texto de Baliñas pronto se dio a conocer y fue traducida por varias personas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, una primera versión de la tabla de esmeralda también apareció en una obra llamada Kitabus Tukus al-Sultani, segundo libro de los elementos de la fundación, atribuida a Jabir Nayan. Sin embargo, pasarían varios siglos antes de que el texto fuera accesible para los europeos. En el siglo XII después de Cristo, la tabla de esmeralda fue traducida al latín por Hugo von Santalla. ¿Qué hay en la mesa esmeralda? La tabla esmeralda se convertiría en uno de los pilares de la alquimia occidental. Ese fue un texto muy influyente para la alquimia medieval y renacentista. Además de las traducciones de la tabla de esmeralda, se han escrito numerosos comentarios sobre su contenido. Por ejemplo, se descubrió una traducción de Isaac Newton entre sus papeles de alquimia. Esta traducción se conserva actualmente en la biblioteca del King's College de la Universidad de Cambridge. Otros investigadores notables de la tabla esmeralda son Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee y Aleister Crowley. Y hoy, el conocimiento de la legendaria mesa esmeralda, al menos una interpretación de la misma, llega a un nuevo público con su presencia en la surrealista serie en alemán Dark. La interpretación del texto esmeralda no es una cuestión sencilla, ya que se trata de un texto esotérico. Por ejemplo, una interpretación sugiere que el texto describe 7 etapas de transformación alquímica: calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Pero, a pesar de las diversas interpretaciones disponibles, parece que ninguno de sus autores afirma tener conocimiento de toda la verdad. Además, se anima a los lectores a leer el texto e interpretar y encontrar las verdades ocultas por sí mismos. El texto traducido de la tabla esmeralda. Tabula Esmeraldina Hermetis Trismegisti. La mesa de esmeralda 1 de Hermes Trismegisto. Verum, sine mendacio, certum et verissimum, lo que sigue es verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Quod est inferius est sicut quod est superius, lo que es inferior es como lo que es superior. Grande. En marzo de 2027 de Osiris ya existía el arquetipo de la resurrección. Platón todavía no había explicado su teoría del alma, pero la religión egipcia ya consideraba su inmortalidad. Ningún profeta judío había hablado del juicio final, pero los egipcios ya se preparaban para que su corazón fuera pesado frente a Osiris. No existían velorios, cajones ni misas, pero sí distintos ritos funerarios. Las Indias quedaban lejos del Nilo, sin embargo, por las tierras rojas ya se conocían las enseñanzas sobre la reencarnación. No existían telescopios, hojas de cálculo ni brújulas modernas, pero esta civilización ya poseía un profundo conocimiento de los astros,
Tal es así que las grandes pirámides fueron alineadas según la constelación de Orión. Tot y los registros de los hechos que la persona realizó durante su vida en el juicio del alma. Los habitantes de Kem consideraban que su país, el Egipto prehistórico, había sido habitado por dioses, de los cuales ellos habían heredado sus tradiciones y enseñanzas. Sin embargo, la época de Hermes no gozaba de aquel antiguo esplendor. De hecho, la religión egipcia se encontraba en una especie de Edad Media. Se puede trazar un paralelismo con la edad feudal más cercana a nuestra época, donde antes del Gran Renacimiento, la religión estaba en crisis, reinando la superstición y la hechicería, el arte se encontraba maniatado, la ciencia sin novedad y la política corrompida. Como ocurre a lo largo de la historia, la humanidad recibe ayuda por parte de grandes personalidades que traen conocimiento y esperanza en momentos de enormes dificultades y agudas crisis. Hermes Trismegisto, el 3 veces más grande, como se lee una y otra vez en los textos que lo nombran, fue el encargado de recuperar las creencias que originalmente erigieron la gran civilización egipcia, madre de todos los pueblos posteriores, en un momento donde había perdido su esencia y profundidad, viéndose sumida en la hechicería, el fanatismo y las formalidades propias de los momentos de corrupción en el que caen naturalmente todas las religiones. No se conoce con exactitud en qué momento histórico vivió Hermes. Algunos escritos como el Kybalión lo consideran contemporáneo de Abraham, quien se estima que vivió alrededor del siglo XX a.C., mientras que otras obras lo sitúan incluso en la época de Moisés, siglo XIV a.C. Por otro lado, tradiciones orales herméticas lo nombran como el sacerdote maestro de los maestros, quien vivió durante las primeras dinastías faraónicas, siendo el encargado de continuar la obra unificadora de Egipto comenzada por Menes, descrito en la obra de Manetón como el responsable de sincretizar las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, dando origen a la primera dinastía faraónica en el siglo XXX y AC. Hermes y su viaje por la historia. Mercurio y Pegaso. Fragmento de la pintura Parnaso, como la fecha de su nacimiento se ha perdido en el tiempo, transformándose en un acontecimiento más mítico que histórico. Su obra original y su enseñanza más pura ha ido adquiriendo distintas formas y matices. Muchos estudios filológicos exponen la manipulación de los textos que dicen ser atribuidos a Hermes cuando en realidad podrían haber sido modificados o incluso realizados por personas afines a su pensamiento. Es por esto que es importante comprender que Hermes es un nombre genérico como Manu o Bude, pues designa a la vez un hombre, una casta y un dios. Como hombre, Hermes es el gran iniciador de Egipto, quien renovó la religión en un momento de crisis. Como casta, es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas, quienes protegieron Egipto y guiaron su desarrollo. Y como dios, es el planeta Mercurio, muy relacionado al pensamiento. Por lo tanto, todos los escritos que existen atribuidos a su nombre no necesariamente hacen referencia a su existencia como hombre egipcio. Antigua representación del dios griego Hermes. Por todo esto, es enriquecedor tratar de entender la mutación de la figura de Hermes a lo largo de la historia. Como se mencionó anteriormente, Hermes posiblemente fue un hombre contemporáneo a Menes, unificador de Egipto durante las primeras dinastías que se conocen. Tras pasar milenios de su existencia humana, es probable que su imagen se comenzó a asociar con el dios Tot, la deidad de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio y los muertos. Posteriormente, cuando Egipto llegó a su fin en la época de Cleopatra, fue la cultura greco-romana la que tomó la posta y se convirtió en quizás en el foco civilizatorio de mayor esplendor de la época. Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Sir Isaac Newton. Como sucede en todas las civilizaciones, las nuevas figuras mitológicas toman arquetipos ya existentes de otras culturas y se moldean según la necesidad de la nueva civilización en formación, para así crear figuras renovadas, aunque con la misma esencia primaria. Esto explica por qué Tot en Egipto, Hermes el mensajero en Grecia y el dios Mercurio en Roma cuentan con características similares. Pensando un poco más en la historia,
Ya entrada la Edad Media y con la hegemonía del cristianismo, en la cultura popular medieval estos dioses paganos murieron y resucitó la figura humana de Hermes de la mano de los herméticos, quienes fueron los continuadores de las tradiciones impartidas por los últimos sacerdotes en Egipto. De ellos mismos nos han llegado la mayoría de los escritos que conocemos hoy, entre ellos el Corpus Hermeticum, que contiene tratados con todas las enseñanzas herméticas. En uno de ellos, llamado Poimandrés, destaca la llamada visión de Hermes, que se puede considerar un mito donde Hermes tiene una epifanía tras la aparición de Osiris y le son reveladas ciertas verdades no conocidas por los hombres. Un día Hermes se quedó dormido después de reflexionar sobre el origen de las cosas. Una pesada torpeza se apoderó de su cuerpo, pero a medida que su cuerpo se embotaba, su espíritu subía por los espacios. Entonces le pareció que un ser inmenso, sin forma determinada, le llamaba por su nombre. ¿Quién eres?, dijo Hermes asustado. Soy Osiris, la inteligencia soberana, y puedo revelarte todas las cosas. ¿Qué deseas? Deseo contemplar la fuente de los seres, oh divino Osiris, y conocer a Dios. Quedarás satisfecho. En este momento Hermes se sintió inundado por una luz deliciosa. En sus ondas diáfanas pasaban las formas encantadoras de todos los seres. Pero de repente, espantosas tinieblas de forma sinuosa descendieron sobre él. Hermes quedó sumergido en un caos húmedo lleno de humo y de un lúgubre zumbido. Entonces una voz se elevó del abismo. Era el grito de la luz. Enseguida un fuego sutil salió de las húmedas profundidades y alcanzó las alturas etéreas. Hermes subió con él y se volvió a ver en los espacios. El caos se despejaba en el abismo, coros de astros se esparcían sobre su cabeza, y la voz de la luz llenaba lo infinito. ¿Has comprendido lo que has visto?, dijo Osiris a Hermes encadenado en su sueño y suspendido entre tierra y cielo. No, dijo Hermes. Bueno, pues vas a saberlo. Acabas de ver lo que es desde toda la eternidad. La luz que has visto al principio es la inteligencia divina que contiene todas las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas en que has sido sumergido enseguida son el mundo material en que viven los hombres de la tierra. El fuego que has visto brotar de las profundidades es el Verbo divino. Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo, su unión es la vida. ¿Qué sentido maravilloso se ha abierto en mí?, dijo Hermes. Ya no veo con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Como todo mito, su valor radica en la capacidad que se tenga de interpretar los símbolos y los mensajes cifrados tras las palabras, siendo las enseñanzas que se imparten únicas para el lector que verdaderamente busque comprenderlas. Finalmente, para complementar esta titánica tarea de rearmar la compleja figura de Hermes, se propone entenderlo desde una mirada más genérica y moderna, apelando al concepto de los arquetipos del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien explica que los mismos son patrones o imágenes arcaicas que se encuentran presentes en el inconsciente colectivo y por lo tanto son propios de cada persona y comunes a toda la humanidad al mismo tiempo. Si bien estos arquetipos son numerosísimos, el que nos ayuda para terminar de entender a la figura de Hermes es uno llamado Cenexo o Viejo Sabio. Hermes Trismegisto, en un mosaico de la Catedral de Siena. El mago es sinónimo del Viejo Sabio, que se remonta en línea directa a la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es, como el ánima, un demonio inmortal, que ilumina con la luz del sentido las caóticas oscuridades de la vida pura y simple. Es el iluminador, el preceptor y maestro, un psicopompo, conductor de almas, a cuya personificación no pudo escapar ni siquiera él, destructor de las tablas, Nietzsche, puesto que declaró portador y proclamador de su propia iluminación y éxtasis, dionisíacos, a su encarnación en Zaratustra. Es espíritu superior de una era casi homérica. Mi pensamiento volaba en las alturas mientras mis sentidos corporales estaban atados como les ocurre a aquellos a los que vence un pesado sueño traído por exceso de alimento o por una gran fatiga del cuerpo. Me pareció que ante mí se
aparecía un ser inmenso de tamaño, más allá de cualquier medida definible que, llamándome por mi nombre, me dijo: ¿qué es lo que quieres ver y escuchar o, con el pensamiento, conocer y aprender? Dije: ¿pero quién eres? Yo, respondió, soy Poimandres, el espíritu de la omnipotencia. Sé por lo que suspiras y estoy contigo donde quiera. Y yo dije: quiero ser instruido sobre las cosas que son, comprender su naturaleza, conocer a Dios. ¿Cómo deseo saber? A su vez me respondió: conserva bien en tu intelecto todo lo que quieres averiguar y yo te enseñaré. Con estas palabras cambió de aspecto. De repente, todo se desveló instantáneamente ante mí y contemplé una visión infinita, todo vuelto luz, serena y alegre. Me quedé embelesado ante ella. Pero poco después la oscuridad, extendiéndose hacia abajo, sobrevino, terrorífica y sombría, se enroscó en espirales tortuosas, semejante a una serpiente. Esta oscuridad se tornó en una especie de naturaleza húmeda, agitada de manera indecible, que exhalaba un vapor como el que sale del fuego y que producía un sonido indescriptible. Brotó de ella un clamor inarticulado de tal naturaleza que lo comparé con el crujido del fuego. Pero, saliendo de la luz, un verbo santo se apareó con la naturaleza, y un fuego sin mezcla voló fuera de la naturaleza húmeda hacia lo alto, y el aire, siendo ligero, siguió al soplo ígneo elevándose desde la tierra y el agua hasta el fuego, de manera que parecía suspendido del fuego. La tierra y el agua permanecieron donde estaban, ambas íntimamente mezcladas, tanto que no se veían aparte una de otra, y eran incesantemente movidas por la acción del aliento del verbo que se había puesto encima de ellas, al alcance del ruido. Entonces dijo Poimandres: ¿has comprendido lo que significa esta visión? Y yo, lo sabré. Esta luz, soy yo, Nous, tu Dios, el que existe antes de la naturaleza húmeda que ha aparecido fuera de la oscuridad. En cuanto al verbo luminoso, salió de Nous y es el Hijo de Dios. Como, dije, aprende lo que quiero explicarte de este modo: lo que en ti mira y comprende es el verbo primordial, y tu Nous es Dios Padre, no están separados uno de otro, pues en su unión consiste la vida. Te doy las gracias, dije. Pues fija tu espíritu en la luz y entra en conocimiento con esto. Y me clavó sus ojos tanto tiempo que temblé ante su aspecto. Mientras volvía a levantar su cabeza, vi en mí la luz, consistente y en un número incalculable de potencias que tornaban un mundo sin límites, y con un poder inmensurable envolvía y abrazaba el fuego conteniéndolo firmemente hasta forjarlo a aquietarse. Esto fue lo que distinguí en esta visión, animada por la palabra de Poimandres. Estaba absorto y fuera de mí, pero Poimandres rompió mi lejano silencio. Has visto en tu mente la forma del arquetipo, el preprincipio anterior al comienzo sin fin. Así me habló Poimandres. Así pues, dije, ¿de dónde han surgido los elementos de la naturaleza? Él respondió: de la voluntad de Dios que, habiendo acogido en él el verbo y contemplado el hermoso mundo arquetípico del cosmos, lo imitó, modelando un mundo ordenado según sus propios elementos y sus propios productos, las almas. Pero la mente de Dios, siendo totalidad, abarcando simultáneamente el principio masculino y femenino, existiendo como vida y luz, procreó con una palabra un segundo Nous demiurgo que, siendo Dios de fuego y aliento, hizo 7 gobernadores, que envuelven en cada uno de sus círculos un aspecto del mundo sensible, y este gobierno suyo es lo que se llama destino. Inmediatamente que el verbo se elevó fuera de los elementos que se extienden hacia abajo, hacia esta pura región de la naturaleza que acababa de ser formada, se unió al Nous demiurgo, pues era de la misma sustancia, y, a causa de ello, los elementos inferiores de la naturaleza fueron abandonados a sí mismos, desprovistos de razón, para no ser sino simple materia. La mente, junto con el verbo, envolvieron los círculos y los hicieron girar con un zumbido, pusieron así en marcha el movimiento circular de sus criaturas, dejándolas cumplir su revolución desde un comienzo indeterminado hasta un término sin fin, pues el principio surge del fin. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, creó animales sin razón, pues ya no retenían el verbo en ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua habían sido separadas una de otra según el querer del Nous, y la tierra hizo salir de su propio seno los animales que retenían en sí, cuadrúpedos y reptiles, bestias salvajes y domésticas. Ahora bien, el Nous, Padre de todos los seres, siendo vida y espíritu,
produjo un hombre parecido a él del que se prendó como de su propio hijo. Pues el hombre era muy hermoso, reproducía como un espejo la imagen de su padre. Verdaderamente Dios se enamoró de su propia forma, y le entregó todas sus formas. Cuando el hombre hubo observado la creación que el demiurgo había modelado en el fuego, también quiso producir una obra y para ello el padre le dio permiso. Habiendo entrado pues en la esfera demiúrgica en la que debía tener plenos poderes, vio las obras de su hermano, y los gobernadores se prendaron de él, y cada uno le dio participación en su propia magistratura. Entonces, habiendo aprendido a reconocer su esencia y habiendo recibido participación de la naturaleza de los mismos, quiso pasar la periferia de los círculos, traspasándola, y conocer la potencia del que reina sobre el fuego. Entonces el hombre, que tenía poderes plenos sobre el mundo de los seres mortales y de los animales sin razón, se descolgó a través de la armoniosa maquinaria compuesta de las esferas cuyas envolturas había agujereado, y manifestó la hermosa forma de Dios a la naturaleza de abajo. Cuando ésta hubo visto que el hombre poseía la forma de Dios junto con la belleza inagotable y toda la energía de los gobernadores, sonrió de amor, pues había visto reflejarse en el agua el semblante de esta forma maravillosamente hermosa del hombre, ya su sombra sobre la tierra. En tanto que él, habiendo visto reverberar en el agua la presencia de esta forma parecida suya, la amó y quiso morar en ella. Desde el mismo momento que lo quiso lo cumplió. La naturaleza entonces, recibiendo en ella a su amado, lo abrazó entera, y ambos se unieron ardiendo de amor. Por ello es por lo que, único de todos los seres que viven sobre la tierra, el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Aunque en efecto sea inmortal y tenga imperio sobre toda cosa, padece la condición de los mortales, sujeto como está al destino. Por ello, aunque esté por encima de la armoniosa maquinaria compuesta de las esferas, se ha vuelto esclavo de esta armoniosa maquinaria compuesta, macho y hembra porque ha salido de un padre macho-hembra, exento de sueño porque viene de un ser exento de él, aunque no por ello deja de ser vencido por el sueño. Y después de eso, dije, oh Dios mío, también yo estoy enamorado de la palabra. Entonces Poimandres, lo que vaya a decirte es un misterio que ha sido mantenido oculto hasta este día. Habiéndose unido en efecto la naturaleza al hombre con amor, ocasionó un prodigio completamente sorprendente. El hombre tenía en sí la naturaleza de la conjunción de los 7, compuestos como te dije, de fuego y de aliento. La naturaleza, incapaz de esperar, parió al punto 7 hombres correspondientes a las naturalezas de los 7 gobernadores, a la vez machos hembras, irguiéndose hacia el cielo. Y después de eso, oh Poimandres, verdaderamente sí, ahora he llegado a un deseo extremo y me consumo por oírte. No te alejes del tema. Pero Poimandres, cállate, aún no he acabado de exponerte el primer punto y mira, ya me callo. Así pues, como decía, la generación de estos 7 primeros hombres se hizo como sigue: hembra era la tierra, el agua el elemento generador, el fuego condujo las cosas a la sazón, la naturaleza recibió del éter el soplo vital y produjo los cuerpos según la forma del hombre. En cuanto al hombre, de vida y luz que era, se cambió en alma y nous, la vida en alma, la luz en nous. Y todos los seres del mundo sensible permanecieron en este estado hasta el fin de un periodo y hasta los comienzos de las especies. Escucha ahora aquello que ardes por entender. Una vez que se hubo cumplido enteramente este periodo, el lazo que unía todas las cosas fue roto por voluntad de Dios. Pues todos los animales que hasta entonces eran machos hembras fueron separados en dos al igual que el hombre, y se transformaron en machos por una parte y por otra en hembras. Inmediatamente dijo Dios con palabra santa: creced en crecimiento y multiplicaros en multitud, vosotros todos los habéis sido creados y hechos. Y que el que tiene el nous se reconozca a sí mismo como inmortal, y que sepa que la causa de la muerte es el deseo, y que conozca a todos los seres. Habiendo Dios hablado así, la providencia, por medio del destino y de la armoniosa maquinaria compuesta de las esferas, operó las uniones y estableció las generaciones, y todos los seres se multiplicaron, cada uno según su especie, y aquel que se reconoció a sí mismo llegó al elegido entre todos, mientras quien amó al cuerpo, fruto de una equivocación del amor, permanece errante en la oscuridad sufriendo sensiblemente las cosas de la muerte. ¡Qué falta inmensa!, exclamé, han cometido los que están en la ignorancia para ser privados de la inmortalidad. Parece que no hayas reflexionado en lo que escuchaste. ¿No te dije que estuvieras atento? Lo estuve, me acuerdo de todo, y, a la vez, doy gracias si has prestado atención. Dime,
¿Por qué merecen morir los que están en la muerte? Porque el veneno del que emana el cuerpo individual es la oscuridad sombría, de la que vino la naturaleza húmeda, que constituye el cuerpo en el mundo sensible, donde se abreva la muerte. Has comprendido bien. Pero ¿por qué el que se ha conocido a sí mismo va hacia sí como dice la palabra de Dios? Porque, respondí, el Padre de todas las cosas, del que nació el hombre, es luz y vida. Dices bien, luz y vida, eso es el Dios Padre del que nació el hombre. Si aprendes a conocerte como hecho de vida y luz, y si esos son los elementos que te constituyen, volverás a la vida. Eso es lo que me dijo Poimandres. Pero, pregunté, dime, oh Naos mío, ¿cómo iré yo mismo a la vida? Pues Dios dice, que el hombre que tiene nous se reconozca a sí mismo. ¿No tienen en efecto nous todos los hombres? Vigila tu lengua. Yo, nous, estoy con los que siguen la ley divina, con los buenos, con los limpios y con los misericordiosos, junto a los que obran piadosamente. Mi presencia es una ayuda y luego ellos conocen todo y se hacen propicios al Padre por el camino del amor, y con cariño filial le dan las gracias mediante bendiciones e himnos, según lo que está ordenado respecto a Dios. Y antes de abandonar su cuerpo a la muerte que le es propia aborrecen sus sentidos pues conocen sus operaciones. Más aún, yo, Naus, no dejaré que las operaciones del cuerpo que les asaltan cumplan sus efectos sobre ellos. Pues, como guardián de las puertas, cerraré la entrada a las acciones malas y vergonzosas, estirpando hasta su idea. En cuanto a los insensatos, los malos, los viciosos, los envidiosos, los ávidos de dinero, los asesinos, los impíos, me mantengo lejos de ellos, cediendo el sitio a los espíritus justicieros quienes, aplicando el aguijón del fuego a los hombres de tal disposición a través de los sentidos, los arman más para las acciones impías a fin de que les sea aplicado un mayor castigo. Así tal hombre no cesará de llevar su deseo hacia apetitos sin límites, guerreando en las tinieblas, sin que nada pueda satisfacerlo, y eso es lo que le tortura y aumenta sin parar la llama que le quema. Me has enseñado bien todo, como yo quería, oh Nous. Pero háblame también de la subida hacia arriba, tal como se produce. A eso Poimandres respondió, primeramente, en la disolución del cuerpo material lo entregas a la alteración, y la forma que tenía cesa de ser percibida, y abandonas a los espíritus tuyo habitual ahora inactivo, y las capacidades del cuerpo para saber vuelven a sus fuentes respectivas, de las que se hacen parte, y son reunidas de nuevo con las energías, aunque el irascible y el concupiscente se van a la naturaleza sin razón. Y así es como el hombre se lanza hacia lo alto en este momento a través de la armónica maquinaria compuesta de las esferas. Y en la primera zona abandona la potencia de crecer y menguar. En la segunda las industrias de la malicia, ladrón que ya no sirve. En la tercera el vano deseo que ya no sirve. En la cuarta, desprovisto de intenciones ambiciosas, el esplendor del mando. En la quinta la audacia impía y la presuntuosa temeridad. En la sexta los apetitos ilícitos que da la riqueza, que ya no sirve. En la séptima zona, la mentira que tiende trampas. Y entonces, desnudado de todo lo que había producido la armónica maquinaria compuesta de las esferas, entra en la esfera obdoárica no poseyendo sino su propia potencia, y con los seres cantó himnos al Padre, y toda la asistencia se alborozó con el de su venida. Y vuelto parecido a sus compañeros, oye también algunas potencias que moran por encima de la naturaleza obdoárica cantando con dulce voz himnos a Dios. Y entonces, en orden, suben hacia el Padre, se abandonan a las potencias y, vueltos ellos mismos potencias, entran en Dios. Y este es el fin paradisíaco de los que poseen el conocimiento, hacerse Dios. Y bien, ¿qué esperas ya? Ahora que has heredado de mí toda la doctrina, no vas a guiar a los que lo merezcan para que, por tu acción, el género humano sea salvado por Dios. Habiendo hablado así, Poimandres, ante mis ojos, se mezcló a las fuerzas. Y yo, cuando dirigí bendiciones y acciones de gracias al Padre de todas las cosas, fui despedido por Poimandres después de haber sido investido de potencia e instruido sobre la naturaleza del todo y sobre la visión suprema. Y comencé a predicar a los hombres la hermosura de la piedad y el conocimiento. Oh pueblos, hombres nacidos de la tierra, vosotros, abandonados a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia de Dios, sed abstemios, cesad de revolcaros en la crápula, embriagados como estáis por un sueño de bruto. Entonces ellos, cuando oyeron, se juntaron unánimes a mí. Y yo les dije, ¿por qué, hombres nacidos de la tierra,
Os habéis entregado a la muerte si teníais el poder de participar en la inmortalidad. Arrepentíos, vosotros que caminasteis y que habéis tomado a la ignorancia por compañía. Libraos de la luz tenebrosa, participad en la inmortalidad cuando, de una vez para siempre hayáis abandonado la perdición. Entre ellos, unos, después de haberse burlado de mí, se fueron por su lado pues se habían metido en el camino de la muerte. Pero los otros, arrojándose a mis pies, me urgían para que les instruyera. Yo entonces los volví a levantar y me hice el guía del género humano enseñándoles la doctrina, cómo y por qué medios serían salvos. Y sembré entre ellos las palabras de la sabiduría y fueron alimentados con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando toda la luz del sol comenzó a desaparecer, les invité a dar gracias a Dios. Y cuando hubieron realizado la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su cama. Yo grabé en mí mismo el don de Poimandres y estuve muy contento por haber sido llenado así de lo que deseaba. Pues en mí, el sueño del cuerpo se volvió sobre alerta del alma, la cerrazón de mis ojos visión verdadera, mi silencio una preñez de bienes, y la expresión de las palabras una serie de cosas buenas. Y todo me sucedió porque había recibido de mi nous, es decir de Poimandres, el verbo del Todopoderoso. Y me encontré lleno del aliento divino de la verdad. Con toda mi alma y con todas mis fuerzas ofrezco pues a Dios esta eulogía. Santo es Dios, y Padre de todas las cosas. Santo es Dios, cuya voluntad es realizada por sus propias potencias. Santo es Dios, que quiere que se le conozca y que es reconocido por los que le pertenecen. Tú eres santo, tú, que por el Verbo has hecho todo lo que es. Tú eres santo, tú, cuya imagen ha reproducido toda la naturaleza. Tú eres santo, tú, a quien la naturaleza ha hecho 38. Tú eres santo, tú, más fuerte que toda fuerza. Tú eres santo, tú, más grande que toda excelencia. Tú eres santo, tú, que estás por encima de las alabanzas. Recibe el puro sacrificio en palabras 39 que te ofrecen un alma pura y un corazón que tiende hacia ti, inexpresable, indecible, tú a quien solo nombra el silencio. Te suplico que ninguna caída me prive de la parte de conocimiento que corresponde a nuestra esencia. Concédeme lo que te pido y lléname de potencia. Así iluminaré con esta gracia a los de mi raza que viven en la ignorancia, a mis hermanos, hijos tuyos. Sí, tengo la fe y doy testimonio de ella, voy a la vida y a la luz. Bendito eres, Padre, el que es hombre tuyo quiere ayudarte en la obra de santificación según toda la potencia que le has transmitido. Hermes Trismegisto, una reluciente aparición.